Estuvo hablando Dios hace un tiempo. Cuando Houston diga, me puede colocar allí el tema que vamos a predicar en esta mañana. Y este es el tema. Ya me pueden quitar la cortina musical. Cuando diga ya, ok, ya estamos allí. Este es el tema que vamos a predicar y yo quiero que a la cuenta de 3 tú me digas ese título que está allí. 1, 2, 3. Anestesiados, iglesia. Hay momentos en la vida en que nosotros como que reaccionamos, volvemos en sí, como el hijo pródigo, o despertamos de un trance. Hay momentos en la vida en que nosotros decimos, hey, ¿yo qué he hecho? Hey, ¿qué pasó para que yo hiciera eso? Hey, ¿en qué estaba pensando yo cuando me metí con esa vieja? Hey, las mujeres dirán, hey, ¿en qué estaba pensando yo cuando me metí con ese man? Hey, ¿qué pasó? Hay momentos en la vida en que reaccionamos y volvemos como de ese trance en el que muchas veces la gente se mete y volvemos a la vida real o volvemos a una realidad que puede ser algunas veces dura, algunas veces nos golpea, algunas veces despertamos y vemos las cosas tal cual son y vemos tal cual somos vistos. Hubo un muchacho en la palabra de Dios al que se le ha denominado el hijo pródigo, que un día también volvió en sí y se dio cuenta quién era el padre, dónde estaba, con qué estaba y quién era él. Y tal vez aquí en esta mañana hay gente que también de vez en cuando tiene unas reacciones y vuelven en sí, como los que han estado anestesiados, como los que han estado en coma, que un día despiertan y preguntan, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? O algunos que vuelven en sí y pareciera que no recordaran nada de lo que han vivido. Y ese es el tema de esta mañana, anestesiados. ¿Por qué? Porque el tiempo de la anestesia pasa. La anestesia en algún momento se va. Las personas que entran a una cirugía y les colocan anestesia porque tienen que someterlos a algo que conscientemente no van a aguantar, los anestesian. ¿Para qué? Para que no sufran un dolor, pero cuando reaccionan el dolor está. Cuando pasa la anestesia empiezan a sentir el dolor. Las mujeres cuando les hacen una cesárea dicen que por bastante tiempo después siguen sintiendo, ¿ok? La herida por dentro, o a veces la anestesia es tan fuerte que aunque ha pasado el tiempo, siguen con un área insensible. Pero anestesiados es la forma que muchas personas conscientemente han querido vivir. Y tal vez algunos aquí se la han pasado anestesiados en un trance esperando un día despertar. Pero la pregunta es, cuando despierte, ¿qué va a suceder? ¿Voy a enfrentar la realidad o me voy a volver a anestesiar para ignorar lo que está pasando? Es una buena pregunta que vamos a intentar resolver con la palabra de Dios en este mensaje. Y vamos al mensaje de la palabra de Dios que sigue a continuación, que está en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 17 al versículo 19. El hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto fue cuando el hijo pródigo reaccionó. El hijo pródigo empezó a anestesiarse de deseos, empezó a drogarse de pasión, empezó a asumir una realidad en la que no le pertenecía y en la que no debía estar. Y anhelaba tanto otra clase de vida que se fue a buscarla, pero cuando volvió en sí se dio cuenta de lo que realmente la vida que él deseaba le estaba dando, pero esto fue un momento de reacción. Este es un momento de reacción en la que aún una decisión se podía tomar, en que aún una acción se podía hacer. ¿Ok? Yo espero de parte de Dios que cuando tú que estás escuchando este mensaje o los que lo van a escuchar después,
a través de las redes puedan reaccionar y tener el tiempo y la vida suficiente para tomar decisiones que enruten y encaucen la vida por el camino correcto. ¿Ok? Así que, ¿cuántos están conmigo y cuántos van a seguir en este mensaje? Cierra allí tus ojitos y vamos a hablar con Dios. Padre amado, yo te doy gracias por los amigos que están aquí en esta mañana, los que han venido a escuchar esta palabra, que esta palabra sea oportuna, que esta palabra sea necesaria para la edificación de los que han venido a recibir, que esta palabra cambie estructuras y que esta palabra saque del trance, del adormecimiento y de la anestesia en la que algunos han decidido estar ignorando realidades. Padre, yo te pido que tu realidad, que es superior, pueda establecerse, oh Dios, en cada corazón, en cada vida, oh Dios, en cada propósito de los que van a recibir este mensaje. Señor, te doy gracias. Llévate toda distracción, todo impedimento, todo lo que quite que esto pueda cumplir el objetivo, Dios. Todo lo que obstruya, Señor, y que impida que este mensaje cumpla el objetivo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, yo lo declaro sin poder y sin autoridad, oh Padre, y te doy las gracias. Amén y amén. Iglesia, ¿quién es el único que vive? Y como Él vive, yo vivo. Y a su nombre, ¿qué le damos? Jesús dijo en una oportunidad, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Nuestra vida es transitoria, pero la de Él es eterna, siempre ha estado. Por eso es que decimos esto, ¿ok? A veces decimos, ¿quién vive Cristo y a su nombre gloria? Y es la repetición de la repetidera. Pero entender por qué lo decimos es mucho más importante. Ahora sí entienden por qué decimos quién vive, ¿ok? Vamos al primer punto. ¿Por qué y de qué estamos anestesiados? ¿Por qué y de qué estamos anestesiados? Hey, para los que no saben, yo trabajo en una droguería. Años atrás estuve trabajando en una distribuidora de medicamentos de control especial. Control especial son los medicamentos que generalmente usted no consigue en la farmacia de la esquina. Lorazepam, Ribotril, Tegretol, todas esas cosas que algunas personas adictas buscan para darle uso indebido, pero que para la psiquiatría tienen un uso muy bueno para poder estabilizar las emociones de algunas personas que tienen una parte química desestabilizada y que les produce acciones contrarias. Dentro de eso se encuentran lo que puede decirse los fentanilos, que utilizan para anestesiar en las cirugías. El uso indebido de estas cosas produce adicción. Los medicamentos de control especial, si no son formulados o siendo formulados se abusan, producen efectos contrarios y viene siendo en estos casos muchas veces, y te lo digo con conocimiento de algunas personas que han empezado a usar cuestiones que los anestesian, que los hace vivir como por debajo o por fuera de la realidad, viene siendo peor. La realidad hay que enfrentarla. La realidad hay que vivirla. La anestesia está creada para usos médicos, para usos clínicos, pero la anestesia espiritual en ningún momento ha sido creada para que la gente viva escapándose de la realidad. Yo estoy preocupado en lo personal, porque en los realities, lo que son los influencers hoy en día, están poniendo algo muy de moda y quiero que tú lo tengas en cuenta. Hoy en día es común que alguien interprete un personaje. Por ejemplo, en la casa de los famosos, alguien dice, yo me llamo fulana de tal, pero mi personaje es tal. Y bajo ese personaje se le da la licencia de decir y hacer lo que la persona como tal no haría. Mucha gente cuando toma tragos, ¿ok? Se da la licencia de decir y de hacer cosas que en su sano juicio no hacía. La realidad hay que enfrentarla bueno y sano. Mi papá le gustaba mucho tomar y se le volvió tanto la costumbre de tomar que no solo tomaba los fines de semana, sino que tomaba cualquier día. Algunos de mis hermanos siguieron ese rumbo, ¿ok? Y cuando tomaban era que sentían la valentía de ir a reclamar, de ir a cobrar una plata, de ir de acordarse de la ofensa que les hizo a alguien. Y eran los chachos y se volvía un problema.
Y entonces en la casa a veces buscaban las goticas para anestesiarlos, más de lo que ya estaba. La realidad hay que enfrentarla a palo seco, así, porque vivir anestesiados, como lo dije ahorita, es vivir por fuera de una realidad o inventándome una realidad. Y les decía que me preocupa esto que se está poniendo de moda, porque todo el mundo hoy en día quiere asumir un personaje no real, quiere inventar un personaje que se enfrente a la realidad que la persona como tal no es capaz de hacerlo. No sé qué positivo tenga eso, tal vez no soy un experto, ni soy la voz autorizada o el mayor conocedor de eso, pero este es mi punto de vista. No creo que eso esté bien, porque la realidad la tenemos que enfrentar nosotros directamente. ¿Ok? El Padre envió al Hijo, ¿ok? A vivir una realidad aquí en la tierra. No envió a un suplente, vino, se encarnó para enfrentar un tema, un problema, un pecado y poder vencer. Si tú quieres vencer cualquier situación en la vida, tienes que enfrentarla tal cual es. Hay gente que no quiere ver la realidad y se anestesia. Hay gente que no quiere darse cuenta de la realidad en la que están y prefieren vivir anestesiados. Pero, ¿por qué? Para huir de una realidad, obviamente. ¿Y de qué nos anestesiamos? De mentiras. Nos anestesiamos de mentiras. Pero ¿cómo empieza esto en la vida? ¿Saben? Tenemos un cuerpo que está diseñado y que tiene varios sentidos. Y te voy a decir 3 citas bíblicas para que entendamos cómo es que nosotros empezamos a anestesiarnos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Mateo 6, 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es, ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto lo que quiere decir es que todo entra por los ojos. Todo lo que nosotros miramos tiene un efecto en nosotros positivo o negativo. Si miramos algo bueno, entonces nuestro ojo está en luz. Estamos viendo con claridad. Pero si estamos mirando algo indebido, entonces nuestro ojo está en tiniebla. Lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es la lámpara? Algo que encendemos para decidir por dónde transitar. Cuando nosotros empezamos a fijarnos y fijarnos y fijarnos en lo que no nos conviene, empezar a mirar lo que no nos conviene, eso define cuál sería nuestra realidad. Si yo veo la luz, Cristo es la luz, yo voy a tener una buena guía. Pero si yo me fijo por lo indebido, por lo torcido, por lo incorrecto, por lo inmoral, por lo que no conviene, entonces mi vida va a estar torcida. Ahora, hay gente que cree que lo que está viendo le es positivo. Por eso ahí dice, fíjate si la luz que hay en ti es tiniebla. O sea, nos llama este verso a reflexionar si lo que a mí me atrae tanto, si lo que yo veo tanto, si lo que yo escudriño tanto realmente es bueno. Porque si lo que yo estoy viendo es malo, ¿cuánto más será la oscuridad que hace falta? Si lo que yo estoy viendo, que creo que es bueno, realmente es tiniebla, ¿cuánto entonces no serán peores las verdaderas tinieblas? ¿Ok? Así que por nuestro órgano de la visión se determina lo que empezamos a codiciar. Nosotros lo que vemos y vemos y vemos, llega a un punto en que lo deseamos. Por eso en alguna oportunidad Job dijo esta frase, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo he de desear a una niña? Y hay casos de violaciones, casos de violencia, casos aberrantes que escuchamos cada vez más. Pero ¿cómo entra esto? Alguien que no tiene la capacidad de diferenciar lo que debe ver y lo que no debe ver. Un día David, cuando la gente, los hombres, tenían que estar en asuntos de la guerra, a David se le dio en esa temporada
por quedarse en la terraza, en el palacio y pasear y mirar. Y de tanto mirar, vio a una mujer que se estaba bañando desnuda cerca. Ella estaba confiada, no habían hombres en la ciudad. Se podía bañar. Y David la miró, y no solo la miró, sino que la codició, y no solo la codició, sino que inventó un plan en su cabeza, que no solo se quedó en su cabeza, sino que ese plan en algún momento lo llegó a cumplir y la tuvo. Todo entra por los ojos. Lo bueno entra por los ojos. Lo edificante entra por los ojos. Las cosas que me sirven para tomar buenas decisiones entran por los ojos, pero también las malas costumbres también pueden empezar a entrar por los ojos. Así que yo tengo que saber en qué cosas me estoy fijando, porque llega un punto en la vida en que me obsesiono tanto con algunas cosas que veo que empiezo a anestesiarme de eso y me salgo de mi realidad. ¿Cómo una pareja de gente que está casada termina enredándose con los que no son? Porque empiezan a mirar y eso produce deseo. El deseo produce ganas, las ganas te llevan a una acción y la acción, cuando vienes a ver, estás viviendo algo equivocado. Lámpara del cuerpo es el ojo. Siguiente, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los de ¿qué sigue allí? Los deseos de los ojos, lo que en algún momento vemos y volvemos a ver, en algún momento eso se convierte en el deseo de los ojos. La carne tiene deseos, los ojos tienen deseos, la vida tiene una vanagloria, pero hay que entender que cuando mis ojos empiezan a desear algo que no es bueno, que no es edificante, que no es justo, que no es correcto, eso no proviene de Dios, sino que eso proviene del sistema corrupto en el que muchas veces estamos. Así que, ¿cómo nos empezamos a anestesiar? Cuando le damos rienda suelta a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Hay cosas que nos parecen inofensivas. Ay, pero no pasa nada. Mira, en esta iglesia no somos religiosos, en esta iglesia no andamos viendo al diablo y a los demonios en todas partes, pero eso no quiere decir que hay una realidad y que hay unos límites que yo no debo romper. ¿Por qué? Porque termino perdido y anestesiado sin entender lo que me está pasando. Así que este órgano tiene la facultad de enseñarme cosas buenas, de instruirme, de aprender, de mirar la obra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Pero este órgano también tiene, si no es corregido y si no es sujetado por una persona que tiene carácter, que tiene identidad, tiene la capacidad de llevarte por una ruta prohibida, por una ruta de perdición. Siguiente versículo, por favor. Dice el que escribió Eclesiastés: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y aunque muchas veces nosotros estemos cansados, aunque muchas veces digamos, ay, no tengo ganas de nada, ahí en ese cansancio, cuando nos acostamos, estoy cansado, tengo sueño, tomamos el celular y estamos otra vez activos. Decimos, me voy a acostar esta noche a las 9 de la noche y nos encontramos a la 1 o 2 de la mañana, acostados, obviamente, pero mirando, porque no se cansa el ojo de ver. Eso es verdad. Esto no es un invento y esto no lo dijo alguien que usaba celular, ni pantalla, ni tenía Netflix, ni tenía televisión. Lo hizo alguien que a duras penas en ese tiempo se prendía una vela, se prendía una lámpara y no se cansaba de ver qué estaría viendo el escritor de Eclesiastés en ese tiempo, que entendió que no se cansaba de ver. Yo tengo sueño muchas veces y estoy en el sillón reclinomatic que tengo en mi sala, sabroso, y ya me estoy durmiendo, la serie me está viendo a mí, cuando de repente escucho unos ruidos en la calle y yo voy
El ojo no se cansa de ver. Puedo estar muy cansado, puedo estar muy fatigado, pero si escucho algo, pelea, pelea, uno sale y mira. El ojo no se cansa. Y esto es un ejemplo, tal vez, que nos da gracia, pero que refleja la verdad de estos órganos que muchas veces son los que nos dominan. Y nos empezamos a anestesiar con lo que ven nuestros ojos, con lo que escuchan nuestros oídos, con lo que siente este cuerpo. Y de esa manera empezamos a entrar en otras realidades. Pero ¿de qué me estás hablando, Armando? Muchas veces estamos más pendientes de la vida de alguien. Hoy en día que estamos en el tiempo de que hay followers, ahorita hablé de influencers, empezamos a ver la vida de esas personas y queremos, en vez de tener esta vida que Dios nos dio, queremos tener es la vida de alguien o que nuestra vida se parezca a la de alguien. Y tal vez me dirás, pero eso es la gente del mundo. Pero también en la iglesia empezamos a querer tener la vida del profeta tal, de la evangelista tal. Hey, hay una mujer, no diré su nombre, pero ustedes van a saber, que siempre que está predicando está peleando con alguien. Y es todo así, divorciada y empoderada y valiente. No tienen nada si alguien se divorcia, porque cuando toca, toca. No te vas a dejar matar o tú no vas a matar. ¿Verdad? Pero entonces sale de moda vestirse como la predicadora tal. No me estoy metiendo con el mundo. Sale de moda decir la R como la predicadora tal. Y empezar a vivir en una realidad que no es la tuya. ¿Por qué? Porque empezamos a ver. Están aquellos que les encantan las series de Pablo, del Cartel de los Sapos, de no sé qué otra, y todas esas, y van aprendiendo y como aspirando a tener una vida medio traquetera. Porque entra eso por los ojos. Te estoy prohibiendo que veas. No, mira lo que le dé la gana. Pero que nada moldee tu vida. Las cosas están para distracción, eso es una industria, es el entretenimiento, no es formación. Pero vivimos tan dopados en unas realidades que no son las nuestras, que pensamos que todo lo que vemos es una opción. Lo que el mundo te ofrece es vanidad y eso pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Y hemos llegado a la época en que vivimos anestesiados, saliéndonos de nuestra propia vida para vivir la vida de fulana. Se casó fulana y ahora ya lo dejó y vive con este y lo dejó y vive. Hay gente que quiere tener la vida de las estrellas sin tener la billetera de las estrellas. Anestesiados. ¿Por qué la gente hoy en día está sumergida en depresiones? En situaciones, en amarguras, porque la realidad te golpea. La realidad hay que asumirla, pero como vivimos pensando que soy fulana, que soy sutano, pero no tengo la billetera de ellos. Esos son golpes de la realidad que me hacen volver. Así que hay que empezar a mirar y a construir nuestra propia vida. Porque cuando empezamos a mirar lo de otros, nos volvemos como imitadores, ¿sí? Réplicas de Temu. No diré Chain porque yo compré en Chain. Nos volvemos réplicas baratas. Cuando Dios nos está llamando a que vivamos nuestra realidad. ¿Ok? Así que hay cosas que nuestros ojos y nuestros sentidos son la entrada a todo aquello que nos anestesia. Algo que viste te ató y ahora no lo puedes sacar de tu cabeza. ¿A cuánto les ha pasado? Y produce en ti sensaciones buenas o malas. La gente que está anestesiada por el dolor se vuelve amargada.
y conocen de Cristo, conocen la palabra, se congregan, pero están tan anestesiados por el dolor que el resultado de esa anestesia es amargura. Algunos que anestesian con fentanilo están dormidos, pero los que son anestesiados o anestesiados por el dolor, entonces la respuesta a eso es amargura. Los que están anestesiados por la enfermedad, todo el tiempo están con un temor. Me voy a morir, me va a dar, esto también. La gente a la droguería donde yo trabajo me llegan preguntando, tengo lo que está dando. Yo soy un poco como, en esta época de mi vida, me estoy volviendo como un poco, no sé, cuadriculado, porque me gusta que me hablen así. Me está dando eso. ¿Qué es eso? Eso que está dando. ¿Qué está dando? Mira, no está dando nada. Siempre, o sea, no es que esté dando ahora, es que siempre ha estado. Que no te ha dado es otra cosa. No está dando, eso ha estado, eso está aquí en la tierra. La enfermedad está en la tierra, eso no es una epidemia, eso está. Que no te da es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está dando? Eso es lo del estómago, pero ¿qué? En el estómago te da gastritis, te da reflujo, te da inflamación, te da gases, te da diarrea, te da inflamación. ¿Qué te está dando? ¿Qué te está dando? Tengo esto aquí, aquí. ¿Qué? Miren, la diarrea y la gripa no se va. Eso siempre está. Se te quita a ti, le da otro, le da otro, le da otro. Y vuelve, eso no está dando, eso está. ¿Ok? Pero, ¿a qué voy con este punto? Que los que están anestesiados con la enfermedad están como pendientes del virus, de la tendencia de enfermedad del momento, de lo que sucede. Hay una señora que cuando llega a la farmacia yo intento despacharla rápido, porque si llega otro cliente y me pregunta por algo, esa señora pregunta, ¿y eso para qué es? Es para, ¡ay, a mí también! Están anestesiados por la enfermedad y la enfermedad los tiene tan atados que todo el tiempo están viviendo en función de estar enfermos. No me gusta, en algún momento este cuerpo dice la palabra de Dios que este hombre exterior se va deteriorando y el interior se va vivificando. Pero cuando este exterior se deteriore, ese tema de ir a una EPS, a hacer una fila, es como ir al campeonato del que merece más lástima. Cuando usted vaya a una EPS, escuche de qué habla la gente. Y parece que sintieran un orgullos de que están, no, y a mí me dio esto, y ya me vio el ortopedista, y ya pasé por el gastroenterólogo, y ya fui a esto, y ya me miró aquel. O sea, ¡wow! ¡Qué gran camino tienes en la enfermedad! Estás anestesiado por la enfermedad. Y saben dónde autorizan, dónde se reclama, dónde no sé qué. Sí, que un capítulo aparte, hay que coger por el cuello a este sistema de salud y que de verdad pueda funcionar. Pero eso no es lo que yo estoy predicando. Lo que yo estoy predicando es que la gente que está anestesiada por la enfermedad está siempre temerosa de que algo le vaya a enfermar, pero también le sucede algo. Se sienten mal cuando van al médico y no les encuentran nada, porque necesitan estar enfermos para algo. No es suficiente una palabra que les dé Cristo. No es suficiente la verdad que en sus llagas fuimos curados. Necesitan, porque están anestesiados de la enfermedad. Y tal vez aquí haya gente que esté anestesiada de la enfermedad, que tiene un pie en la iglesia y un pie en la EPS, y de esos dos lugares pasan la vida y no afrontan la realidad. La realidad es que tú tienes que estar sano para vivir fuera, para hacer cosas, para hacer proyectos, para que crezcas, para que estudies, para que te gradúes. Pero mientras estés poseído por una anestesia de enfermedad, tu vida se la va a pasar en una fila, buscando el sello, buscando la aprobación, buscando los medicamentos, peleando aquí, peleando allá. Tú sé sano en el nombre de Jesús. Entiéndelo.
Entiéndelo de una vez. Ese tiempo que le dedicas a la enfermedad, si se lo dedicaras a un proyecto, ya tuvieras plata en la vida. El tiempo que dedicamos a mirar eso que nos adicciona, y miramos y miramos. Hey, en estos momentos estoy estudiando varias cosas y toca mirar y toca escuchar y toca no sé qué. Y a veces decimos, ahora este man mandó otro audio. Ay, ahora esta clase dura tanto. Pero cuando estoy viendo Netflix, me miro un capítulo, 2 capítulos, una temporada, 2 temporadas. Y ahí yo no me quejo porque estoy anestesiado en una pantalla que me está mostrando una realidad que no es la mía. Pero si yo estuviese despierto y ese tiempo se lo invierto, ¿a qué voy a hacer para ganar clientes? ¿Qué voy a hacer para facturar mucho más? ¿Qué voy a hacer para que mi hijo sí vaya a esa universidad? ¿Sabes qué? Estaríamos más viviendo una realidad mejor y no necesitaría entrar a una pantalla para anestesiarme con mentiras. Anestesiados. Anestesiados. Tengo una listica de anestesias aquí. ¿La quieren escuchar? ¿La quieren escuchar? Dije, la anestesia del dolor convierte a alguien en amargado. La anestesia de la enfermedad convierte a alguien en temeroso. Está la anestesia también de la ambición, que convierte al que está anestesiado de ambición, lo convierte en insensible. El ambicioso no siente nada, no le interesa nada. ¿Ok? Está la anestesia, wow. Hay una anestesia que nos tenemos que quitar todos, porque causa mucho daño. Todas las anestesias que te duermen espiritualmente causan mucho daño. Pero la anestesia que viene a continuación, usted tiene que trabajar duro, agarrarse de Dios, pedir la armadura de Dios, colocársela para que la realidad cambie. Y es la anestesia de la pobreza. Si yo tuviese que escoger que sea inevitable que tenga que tratar con la pobreza, si fuese inevitable que tuviera que tratar con ella, y me dirían un lugar donde la quisiera tener, yo diría, prefiero ser pobre de bolsillo. Pero la pobreza anestesia tanto que se sale del bolsillo y se te mete en la cabeza. Y cuando la pobreza se sale porque la pobreza del bolsillo es temporal. Es temporal, hoy no tengo, pero me muevo y consigo, resuelvo. Pero la pobreza que se sale del bolsillo y se mete en la cabeza produce un efecto. Así como al que van a operar, le colocan la máscara y queda dormido. Aquel que permite que la pobreza se salga del bolsillo y se le meta a la cabeza, ¿sabe qué le produce? Estancamiento. Aquel pobre de cabeza, que no solo es pobre de bolsillo, se queda estancado, se queda siempre a la puerta, solo mira el menú y pasa de largo, solo mira la revista y pasa la hoja, solo mira el precio y no, estancados. Aún mira el lugar y dice, no, eso se ve que es caro. ¿Saben? Me dio dolor una vez que escuché algo, me dio dolor. Y yo no sé, ayúdame a entender esto sobre la iglesia. Me dio dolor una vez que escuché que alguien dejó de venir porque dijo, es que esa iglesia, yo no tengo ropa para ir a esa iglesia. Y dije, wow, estamos en la nieve. La propia pobreza limitó a esa persona y se excluyó sola. La pobreza es una anestesia que es tan mala y tan diabólica que no solamente define cómo te comportas y cómo vives tú, sino que también le está mandando señales a tus hijos y a tus generaciones. Cuando un padre y una madre siempre tienen la limitante de que soy pobre, que no se puede, ese hijo, esa hija, ese pequeño que está viendo va a crecer también estrellándose con las barreras que no eran para él, que un padre y una madre no supo cómo quitar en el nombre de Jesús y se las deja como herencia a los hijos que no tuvieron culpa de una falta de fe y de una falta de decisión. Esa es una anestesia que destruye generaciones.
porque la gente se enorgullece de decir pobre pero honrado, pobre pero limpio, que diga soy honrado, soy limpio sin necesidad de la etiqueta de la pobreza. Obviamente no todos vivimos al norte, no todos tenemos 5 olímpicas a nuestro nombre, no todos tenemos el carro del año, pero la pobreza no puede estar aquí, porque cuando tú le permites a la pobreza entrar en tu cabeza, te va a anestesiar y te va a paralizar, y va a paralizar a tus generaciones, y va a paralizar a tus hijos. Por eso hay que echarla afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. De palabra y de acciones. Hoy tienes que despertar. Hoy tenemos que despertar. Se está acabando el 2025 y nos tenemos que preguntar con qué cerdos estamos. En qué porqueriza hemos terminado. El hijo pródigo reaccionó cuando estaba junto a los cerdos. Gloria a Dios que reaccionó. Y este es el tiempo en que tú tienes que reaccionar. El trabajo puede ser una anestesia. Es bueno trabajar, es una bendición trabajar, es bueno recibir el fruto del trabajo, pero hay momentos en que el trabajo se vuelve una anestesia cuando la gente solo quiere estar trabajando como mecanismo para huir de su casa, para huir de su familia, para huir de su vida, para tener el trabajo como una excusa para no hacer otra cosa, para no buscar de Dios, por ejemplo. Es que estoy trabajando, ¿y quién te dio el trabajo? Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi vida, mis canciones. Pero después escogemos el trabajo que nos da el Señor como una bendición y se vuelve el impedimento para servirle al propio Dios. Así que, iglesia, ¿de qué estás anestesiado? Y nos anestesiamos con eso porque pensamos que esa es la única manera que puedo yo operar. Así que estas son algunas. Y te pregunto yo a ti, en este momento, ¿cuál es tu anestesia? No tengo todas las listas aquí. Pero tal vez esto te ha hecho pensar, tal vez esto te ha hecho reflexionar de qué te estás anestesiando. ¿Qué cosas estás utilizando para estar en otra realidad? El hijo pródigo deseaba tanto una vida afuera que terminó afuera. Y no solamente terminó afuera, sino que también terminó lejos, en un punto de su vida. El hijo pródigo, como dice la canción de Richie Ray y Bobby Cruz, dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy para la gran ciudad. Quiero la vida gozar. Y aunque no está tal cual el texto bíblico, tiene mucho que ver. El hijo pródigo que estaba en el Padre, con el Padre, todos los días disfrutando del Padre, no deseaba lo que tenía, sino deseaba una vida por fuera. Y tal vez le hablaban de cómo era allá afuera, tal vez miraba los que estaban afuera. Saben, hay gente aquí adentro mirando hacia afuera. Y esto, aunque el año pasado nos dijeron que esto era como un bus, el bus tiene ventanillas. Pero muchas veces en esta vida, que es la vida del reino de Dios, estamos dentro del reino, mirando hacia afuera, queriendo vivir como los que viven afuera, queriendo imitar a los de afuera, como si fuéramos en la ventanilla del bus. Y por eso mucha gente es que termina bajándose del bus. Porque aunque están bien en la presencia del Padre, desean es lo de afuera. Y eso es un tipo de anestesia. Es un tipo de anestesia, porque aunque estamos con el Padre, no estamos conectados con el Padre. Ya las cosas de Dios llegan a un punto donde no nos proporciona deleite, donde no nos proporciona el gozo, donde nos da igual y queremos es lo de afuera. Pero tú que todavía estás aquí adentro, tienes tiempo de reaccionar y que puedas determinar si lo que te están mostrando afuera, si esas pequeñas bajadas que has tenido y vuelves, de verdad te van a llevar a la eternidad con el Padre. Te quiero hablar de esa realidad y que no estés anestesiado por mentiras,
Porque muchas veces afuera las cosas se ven bien bonitas, pero muchas veces terminamos escuchando por los mismos protagonistas de nuestras fantasías, que a pesar de que estaban en conciertos, que a pesar de que estaban en yates, que a pesar de que hacían de su vida lo que querían, por dentro luchaban con vacíos y con soledad. Y los cristianos de hoy desean vivir la vida que viven los que están afuera, a pesar de que aquellos desean la vida que tenemos nosotros. Vive tu realidad. Y esta es la realidad que te está ofreciendo el Padre. Y para eso está el consejo de la palabra de Dios. Para ese tipo de anestesia que se mete por nuestra vista. Está el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: si los ojos a veces nos son ocasión de caer, porque nos presentan un panorama diferente, entonces ¿yo dónde voy a poner esos ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, ten en cuenta a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nuestra mirada deja de estar en el Señor, en Cristo Jesús, nuestro ánimo se va. Cuando yo empiezo a mirar que este equipo no funciona, que aquel no está haciendo lo correcto, que aquel anda en aquello, que esta anda en lo otro, yo me desanimo y yo digo, joda, che, ¿y por qué tengo que estar viviendo esto? Si yo empiezo a revisar la vida de la gente, lo más seguro que yo voy a tener es desánimo y frustración. Pero cuando pongo los ojos en Jesús, me doy cuenta de que hay una realidad superior, no de mentira, superior a mi realidad, que me va a hacer trascender. La gente se desanima cuando pierde el enfoque. La gente pierde el rumbo de la vida cuando pierde el enfoque. Como espiritualmente hablando, iglesia, espiritualmente hablando, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en el pastor, no en el que canta, no en el otro que predica, no en el que hace aquello, porque yo te digo una cosa sobre este lugar. Si tú empiezas a mirar a la gente que está aquí, algunos de ustedes dirán, uy, mejor me voy para afuera, pero esto no se trata de venir a ver a los que están trabajando aquí, aunque eso no exime la responsabilidad y el buen testimonio. Y hago un llamado a los hermanos y las hermanas de la iglesia a que conserven su buen testimonio, porque somos seguidores de Cristo. Y si los seguidores de Cristo andan si los que portan la luz están entonces, ¿qué es la luz que estamos llevando a otros? Pero tú que estás llegando a este lugar, usted no se deje llevar por eso. Y tú siempre lo vas a decir, en las iglesias siempre dicen, hay que mirar a Jesús. Es real, mira a Jesús. Porque si tú empiezas a mirar nuestras vidas, te vas a desanimar. Todos aquí arriba, nos vemos bien bonitos. Aquí en la iglesia nos vemos bien bonitos. Pero la vida no es solo cómo nos vemos en la iglesia. La vida es el fruto que estamos dando cuando decimos que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden estar anestesiados en realidades de mentira. Los hijos de Dios estamos llamados a decirle al mundo que hay una realidad con la que yo me conecté, que es la realidad del Padre. Puesto los ojos en Jesús, ¿sabes qué significa? Conectarme a aquel que me puede ofrecer la verdadera vida aquí en la tierra y después de esta tierra. Puesto los ojos en Jesús, ¿sabes qué significa? Desconectarme de las fantasías y de las mentiras que yo he creído para conectarme con una verdad superior que sobrepasa muchas veces lo que yo he entendido. Mira eso. Pon los ojos en Jesús. Aprendí cuando tenía como 20 años una cancioncita que parece una ronda, pero es un himno que dice: si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo Jesús. Hay que seguir a Cristo Jesús. Y si el Señor se te está revelando en esta vida, eso quiere decir que la eternidad, que el tiempo de Dios
las cosas que te dicen, Dios tiene cosas buenas para ti. Eso empieza a volverse una realidad cuando Cristo aparece. Cuando tú empiezas a sentir, hey, Cristo me está llamando, hey, yo siento como que es el tiempo de buscar a Dios, hey, es el tiempo de Dios conectándose con tu tiempo para llevarte a una realidad superior. Y si tú eres de los que estás sintiendo como que hay algo dentro que se inclina hacia las cosas de Dios, es porque del cielo está determinado que hay un nuevo mover y un nuevo tiempo para ti. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Siguiente punto, por favor. Ahora, ¿cómo volver a reaccionar? ¿Cómo volver a reaccionar? Hay varias formas de cómo volver a reaccionar. El joven rico, dice la escritura que leímos, volviendo en sí. Como que esa espiritualidad que se le había ido, en algún momento volvió. Cuando la espiritualidad se te va, ¿sabes qué queda? La carnalidad. Y la forma en que tú estás demostrando que vives, está mostrando quién es el que vive. Si tu forma de vida solo es carnal, solo estás vivo tú. Pero si tu forma de vida demuestra que no solamente eres un man chévere, una chica chévere, sino que también hay algo hermoso de parte de Dios dentro de ti, eso indica que hay una espiritualidad. Y el chico volvió a conectar con su espiritualidad, y volvió en sí, ¿sabes? Cuando el espíritu vuelve, cuando el espíritu adormecido despierta, tú miras las cosas tal cual son. Y te pregunto antes de continuar, ¿alguno de ustedes que están aquí escuchando este mensaje, un día ha despertado viendo como que, wow, hey, ¿yo qué estoy haciendo? Levánteme su manito. ¿Sabe qué? Esos son momentos del Espíritu de Dios mostrándote la realidad. Pablo en algún momento dijo, ahora vemos oscuramente, pero vendrá un momento donde conoceremos y veremos cómo fuimos vistos. Veremos la realidad real, por decirlo así. Los momentos en que reaccionamos, en que decimos, hey, hay momentos en que alguien está en la discoteca, como nos contaba el puertorriqueño que estuvo aquí hace algún tiempito, que estaba en la discoteca sirviendo tragos y a la discoteca llegó alguien y le dijo, Dios tiene grandes cosas para ti. Esos son momentos donde el Señor interviene, donde la eternidad interviene en nuestra realidad para sacarnos de allí y mostrarnos algo mejor. Tal vez hay alguien que en la borrachera dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Esto no fue para lo que yo salí hoy de mi casa. Tal vez alguien haciendo algo, un mal negocio. Tal vez alguien en una mala relación está ahí. Y no se da cuenta de que eso no le aporta, que no lo lleva, que no le hace crecer, sino que se está hundiendo. Yo, como pastor, nunca te puedo hablar de divorcio. Porque la palabra dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero sí te tengo que decir una verdad. Y es que Dios une con propósitos. Dios no te va a unir a alguien que te va a hundir. Dios no te va a unir a alguien que te va a enfermar. Dios no te va a unir a alguien que te va a acabar, que te va a dejar en bancarrota. Dios no te va a unir a alguien que se va a llevar el propósito de Él. Dios bendice uniones para que esa unión manifieste la gloria de Dios. Pero cuando no están manifestando gloria, sino discordias, peleas, están traumatizando a los hijos, tienen a los vecinos así, con el 911 ahí, porque este man va a matar a esta vieja va a apuñalar a este man, ¿qué? Ahí no hay nada que hacer juntos. Discúlpeme que como pastor tenga que decir estas cosas, pero hay uniones que se están dando en la carne y no en el propósito de Dios. Y es mejor que a paz los llame Dios, cada uno por su lado. No estoy a favor del divorcio, pero no todas las uniones que la gente hace son de parte de Dios. Y como no son de parte de Dios, el diablo está acabando con cosas. Hay gente que no se da cuenta de la realidad de la gente con la que se metió. Y te lo tengo que decir, vas mal encaminado. A los que muchas veces están yendo,
hay que meterles un electrochoque para que regresen a la realidad. Y hay relaciones que te pueden matar. Sí, señoras y señores. Hay realidades que tú tienes que ver. Te lo digo hoy, 14 de diciembre, ¿sí? ¿Qué vas a hacer de aquí en lo que queda de esta temporada? Ahorita ya es 2030. Cuando lleguemos a 2030, si sigues anestesiado, ¿qué va a ser de ti? Cuando lleguemos al 2026, para no irme tan lejos, ¿qué va a ser de ti si sigues anestesiado? El hijo pródigo volvió en sí, volvió el espíritu a hablarle. Pero hay otras personas que también, como el hijo pródigo, cuando tocan fondo, cuando están en el lodo, cuando están rodeados de cerdos, y Jesús fue tan sabio, por eso le decían rabí, maestro, porque para los judíos los cerdos eran animales inmundos, aún los que practican el judaísmo bien ortodoxo no comen cerdo. Y en esta historia que Jesús contaba, él habla de que a un hijo influyente, pudiente, que estaba con el Padre, descendió a tal nivel emocional, económico y espiritual que se encontraba con los cerdos. O sea, para nosotros un chicharrón al barril es delicioso, pero dentro del contexto bíblico, lo que el Señor está diciendo, que hay niveles de descensos que terminamos es en la inmundicia, en la porquería, en el submundo, en el undermundo. ¿Ok? Terminamos tan bajo por no querer regresar a la realidad. Esta palabra, cuando te llegó la invitación, tenía una frase que decía, vas a reaccionar. Cuando están tratando de que alguien reaccione, si no reacciona, está muerto. Y si no reaccionas, qué pena, puedes que ya te hayas muerto. Quinito Méndez decía, todos están muertos, pero no lo saben. Se hacen los locos, están anestesiados. Pero que esta palabra te regrese a la realidad. ¿Ok? La gente muchas veces necesita tocar fondo para volver en sí. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Conozco el testimonio y lo vemos hoy en día en las redes sociales de personas que estaban ya en condición de calle porque un vicio los tenía atados y tal vez escuchaban palabras antes de que descendieran tanto. Tal vez la mamá le hablaba, tal vez el papá le hablaba, tal vez los amigos, porque aunque alguien sea mala clase en su casa, aún afuera tiene a alguien que les dice cosas. No existe nadie que no tenga a nadie. ¿Ok? No existe nadie que no tenga a nadie. Eso es mentira. Siempre hay alguien que habla, pero no, la gente no quiere escuchar solo cuando tocan fondo, solo cuando tocan fondo. Entonces, ahí pueden volver a la realidad. Y otra manera de volver a la realidad es cuando la gente está a punto de perder su identidad. Este muchacho ya no se sentía ni siquiera hijo, dice, volveré a mi padre y le diré, padre, ya no soy digno de ser tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. La pérdida de identidad puede ser la causa de que algunos digan, wow, esto no soy yo. Hey, esto no es para mí. Así que te estoy hablando desde varios puntos para hacerte entender que tienes que volver a tu esencia, al plan que Dios diseñó para ti. Hay una frase que viene por allí que si tú quieres le puedes tomar una foto y la posteas hoy en tu WhatsApp o donde sea. Dice la frase siguiente, por favor. Lo que no quieres aprender por las instrucciones de tu padre o del padre, la vida te lo enseñará a golpes. Dios enseña por su palabra. Y lo que tú no quieres aprender por la palabra de Dios, la vida sola se enseñará, te enseñará, pero a golpes. La canción He chocado con la vida tantas veces fue el resultado de alguien que no quiso escuchar la instrucción de un papá, de una mamá, de un alguien que te quiere bien de parte de Dios. Así que iglesia, yo quiero hacerte un llamado a esto. ¿Tú qué quieres? ¿La instrucción del Padre o quieres los golpes de la vida? ¿Qué quieres tú? La instrucción del Padre, porque el Padre siempre,
Cuando un padre llega donde un hijo, las primeras veces es con amor, aunque las últimas veces sea con gritería. Y lo último que hace un padre es simplemente dejar la puerta abierta. Un padre nunca te va a agarrar por el cuello y te va a decir, hijo, no te vayas. Va a dejar la puerta abierta en dos sentidos, para que salgas o para que regreses. Hoy dejamos la puerta abierta y me descargo espiritualmente al decir esta palabra, para que salgas, pero también para que regreses. Si da tiempo afuera de que regreses. ¿Ok, iglesia? Pero qué feo volver a la realidad cuando ya no hay mucho más que hacer. Qué feo volver a la realidad cuando ya no queda tiempo. Qué feo volver a la realidad cuando se nos ha pasado los años productivos. Qué feo volver a la realidad cuando los daños son irreparables. Yo quiero que tú vuelvas a la realidad ahora que puedes tomar decisiones y cambiar muchas de las cosas pasadas. Los golpes de la vida te pueden hacer reaccionar. ¿Y qué harás al despertar? Los golpes de la vida te pueden hacer reaccionar también. Pero ¿qué vas a hacer al despertar? Y es la pregunta que envuelve esta enseñanza. Cuando despiertes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a asumir la realidad? ¿La realidad exige compromiso? ¿O te vas a volver a anestesiar en otra mentira? Hay gente que anda de cuento en cuento. No sé si ustedes conozcan a gente así, que están en un cuento y después están en otro cuento y después están en otra cosa, pero siempre en la misma situación. ¿Tú conoces gente así? Yo sí, lo tengo al frente. Mentira, les dije que era pesado. Ya quitando la broma. Hay gente que un día están funcionando en algo y después no, que eso no sirvió. Y después están no sé, en redes de mercado. No, que eso tal cosa. Y están después que en la venta de divisas, en el Bitcoin. Y los ves en cuento. Y te quieren embarcar en todos sus cuentos en los que ellos ni siquiera prosperan. Pero la realidad de ellos siempre es la misma. Dice la palabra de Dios en Timoteo, que a los malos y a los engañadores le irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que hay que vivir la realidad. ¿Ok? La historia, viene esta frase por allí también, si quieren pueden ponérmela por favor. Siguiente. La historia del hijo pródigo nos muestra algo importante y es el corazón del padre, para aquel que vuelve a la realidad. La historia del hijo pródigo nos muestra el corazón de Dios para aquellos que vuelven a la realidad. Pero también nos muestra que no es la voluntad de Dios para nosotros. Porque es que con este cuentecito del hijo pródigo todos nos sentimos hijos pródigos. Ay, porque el hijo pródigo vuelve. Ay, porque el hijo pródigo vuelve. Eso no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no era que el hijo se fuera lejos. La voluntad del Padre no era que el hijo estuviera con los cerdos. La voluntad del Padre no era que el hijo perdiera la plata. La voluntad del Padre no era que el hijo tuviera malas relaciones. La voluntad del Padre no era que el hijo no tuviera la conciencia de saber invertir en un buen momento, porque se fue a invertir en un país que estaba en un mal momento. Eso no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que el hijo vuelva. La voluntad del Padre es que el hijo esté ahí. La voluntad del Padre es que el hijo pueda disfrutar de toda la bendición y de toda la rica economía que tiene el Padre. Pero la voluntad del Padre, no, esa no es la voluntad de Dios para nosotros, que nos alejemos y que un día estemos tirados en una calle como un cerdo. Esa no es. La historia es bonita y muchos dicen, ay, qué bonito Dios. Pero sí, bonita la historia, pero no es la voluntad de Dios. Obviamente Dios es amor y es misericordioso. Y si 70 veces cae el justo, vuelve a levantarse porque Jehová está ahí. Pero tú crees que es la voluntad de Dios que el justo caiga y caiga y caiga y caiga y que se pase toda la vida caído. Esa es la voluntad de Dios. Pues ese no es el Dios que yo predico. Esa es la gente del mundo, pero esa no es la voluntad de Dios. Y está la gracia, pero no es la voluntad de Dios. Está la gracia que es el favor de Dios, que cuando menos lo esperamos, que cuando menos lo necesitamos, cuando menos lo esperamos, sí, ahí está y nos sorprende. Pero te quiero decir una cosa, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estés perdido. La voluntad de Dios no es que estés lejos. La voluntad de Dios no es que estés desconectado.
La voluntad de Dios es que vivas su realidad, iglesia. Ahora bien, hay una cosa muy bonita que sucede también. Y es que cuando alguien despierta de la anestesia, cuando el hijo pródigo despertó de la anestesia, ¿sabes qué hizo? Recibió una revelación. Esto no es solo despertar y estrellarnos. Esto no es solo despertar y encontrarnos con una realidad fea. Cuando uno despierta de la anestesia, cuando tú despiertas del trance, hay algo, porque les decía que es el tiempo de Dios encontrándose en nuestro tiempo. ¿Y sabes qué sucede cuando uno despierta? Es Dios dándonos vida. Es el poder de la resurrección lo que está sucediendo. Y creo que en este momento el poder de la resurrección está operando en la vida de muchos de ustedes. Y creo que el espíritu de muchos de ustedes está siendo tocado, impactado por el propio Espíritu Santo de Dios. Pero cuando alguien despierta, es que Dios lo trae. Así como Jesús despertó a la niña, así como Dios llamó a Lázaro, el Espíritu de Dios te alcanza y te trae una realidad, pero no solo para que estés despierto chocándote con cosas que te son feas. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, tuvo una revelación. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dice la palabra de Dios, dijo, volveré a mi padre. Ahí hubo una revelación. Y una revelación de Dios real, real, real. No es solamente una palabra que te hace vivir un momento emotivo. Una revelación de Dios es una palabra que te lleva a un accionar. El muchacho dijo, la palabra dice, volviendo en sí, el muchacho dijo, volveré, me levantaré, volveré a mi padre. El muchacho se levantó, pero también empezó a volver. ¿Y sabes qué significa volver en el original? Volver cuando yo voy equivocado en un camino y yo me regreso. ¿Sabes cómo le llama eso la palabra de Dios? Arrepentirse. Volveré, me levantaré, me arrepentiré. Y el arrepentimiento, cuando es real, nos pone en la presencia de Dios. Cuando es remordimiento, nos vuelve hipócritas. No lo vuelvo a hacer más. Ay, porque tienes pena de que te vieron, de que te descubrieron. Pero el arrepentimiento real es el que te pone en la casa de papá. Y hoy estás en la casa del Padre. Yo no sé de dónde hoy te ha levantado el Señor. No sé de qué mentira hoy te trajo el Señor. Pero has vuelto a casa. Pero no te salgas de su presencia, iglesia. No te salgas. La revelación real de Dios trae una acción. Yo quiero que te coloques sobre tus pies en este momento. Yo quiero que te coloques sobre tus pies y quiero decirte ahora sí al final, y es, la anestesia quiere establecerte como un perdedor perdido. Y parece una redundancia, pero no es. La anestesia quiere establecerte, quiere llegar a tu vida para que tú seas un perdedor perdido. ¿Cómo así perdedor perdido? Perdedor de que en esta vida no tengas nada y que en la vida eterna tampoco. Perdedor perdido. Perdidos son los que no están en el Señor. Y perdedores son aquellos que intentan algo y no lo logran. La anestesia te saca de tu labor. La anestesia te saca de lo que tú tienes que accionar. Y te quiere colocar como alguien que ha perdido sentido aquí y perdido para la eternidad. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca, te saca de una mentira, te coloca en una posición de verdad y te otorga por su gracia bendiciones que ni siquiera a veces pedimos. ¿Cuántos desean en este momento volver a una realidad con el Padre? Levánteme su manito si desea volver a una realidad con el Padre.